Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Maasine Meravet y Cenk Torun en el mismo restaurante, y no estaban solos. Lo que ocurrió entre sus familias está dando mucho de qué hablar. Después de meses de rumores, silencios tensos y miradas esquivas en eventos públicos, el encuentro que nadie esperaba finalmente sucedió. Este fin de semana, en un restaurante privado ubicado en las afueras de Estambul, las familias de Maasine Meravet y Cenk Torun se reunieron por primera vez desde que comenzaron los rumores de reconciliación entre la pareja. Lo que muchos creían imposible se convirtió en realidad. Según fuentes cercanas al entorno de ambos, el encuentro fue organizado en secreto por la propia Maasine, quien, en palabras de un testigo, ya no quería seguir viviendo en un conflicto silencioso. La actriz habría contactado discretamente a la madre de Cenk para proponerle una cena informal. Lo importante no somos solo Cenk y yo, habría dicho Maasine a su círculo más íntimo, sino todo lo que nos rodea. La reunión se llevó a cabo en una sala privada, decorada con flores blancas y velas, en un ambiente cálido pero con la tensión evidente de un momento tan delicado. Cenk llegó acompañado de su padre, mientras que Maasine hizo su entrada junto a su hermana menor. Durante los primeros minutos, la conversación se mantuvo en un tono cordial, casi superficial, hasta que el padre de Cenk rompió el hielo con una frase que cambió la energía de la velada: si estamos aquí, es porque aún hay amor. Ese comentario fue seguido por un largo silencio, y luego por una respuesta emotiva de Maasine: lo único que pido es respeto y claridad. Lo que más duele no es el conflicto, sino el silencio prolongado. Cenk, visiblemente afectado, tomó la palabra: no quiero seguir cargando con el pasado. Estoy aquí porque quiero que esto funcione, no solo entre nosotros, sino entre todos. Estoy cansado de fingir que nada me importa. La madre de Cenk, quien en otras ocasiones había mostrado reservas sobre la relación, se limitó a escuchar con atención. Al final de la velada, fue ella quien dio uno de los gestos más comentados de la noche: se levantó, abrazó a Maasine y le dijo al oído: gracias por intentarlo. Las redes sociales explotaron en cuanto se filtró la noticia. Aunque no hubo fotos oficiales, un camarero del restaurante confirmó la presencia de los famosos y compartió detalles del ambiente. Fue una cena llena de emociones. Vi lágrimas, vi sonrisas. No era una escena de telenovela, era real. Al día siguiente, Maasine publicó una imagen en sus historias de Instagram: una vela encendida junto a una taza de té, con el texto: lo que vale, cuesta. Mientras tanto, Cenk compartió una canción melancólica acompañada de un simple gracias por estar. Ambos gestos fueron interpretados por los fans como una señal de que, pese a todo, hay una intención real de reconstruir lo que una vez fue. Esa misma noche, tras despedirse con abrazos cargados de emociones contenidas, Maasine y Cenk se retiraron del lugar en vehículos distintos. Pero los testigos aseguran que ambos se detuvieron unos minutos en el estacionamiento, como si no quisieran despedirse todavía. Una fuente anónima que presenció ese momento comentó: no se dijeron nada, solo se miraron, pero en esa mirada había una conversación entera. La prensa rosa no tardó en reaccionar. Programas de televisión, portales de espectáculos y hasta influencers especializados comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra y cada publicación. Muchos coincidieron en algo: lo que parecía una ruptura definitiva hace unos meses, ahora tiene tintes de segunda oportunidad. Días después, nuevos indicios empezaron a aparecer. Maasine fue vista entrando en un estudio de grabación donde, casualmente, Cenk también había sido fotografiado semanas atrás. Aunque sus representantes negaron que se tratara de un proyecto conjunto, el rumor ya estaba encendido: ¿estarían planeando unir sus talentos en una producción especial para cerrar el año? Las especulaciones van desde una miniserie dramática hasta una participación conjunta en una gala benéfica. Lo más llamativo, sin embargo, fue lo que ocurrió en la cuenta de la madre de Cenk. La mujer, habitualmente discreta en redes, publicó una foto antigua de su hijo cuando era niño,
abrazado a una perrita, con el texto: la ternura nunca desaparece, solo se esconde. Los fans más observadores interpretaron esto como una metáfora clara: Senk está redescubriendo esa parte emocional que parecía haber guardado tras la separación. Por su parte, Maazine fue vista saliendo de una floristería con un ramo de tulipanes blancos, flores que, según declaraciones pasadas, eran las favoritas de Senk. Cuando una periodista le preguntó si eran para alguien especial, ella sonrió tímidamente y dijo: a veces, regalar flores es también una forma de sanar. Los gestos siguieron. Senk compartió una imagen de un atardecer en el Bósforo, acompañada del texto: todo lo que es verdadero encuentra su camino de vuelta. Una frase simple, pero con un fuerte eco entre quienes conocen la historia detrás. En los días posteriores, ambos artistas comenzaron a interactuar sutilmente en redes, likes en publicaciones antiguas, comentarios breves pero afectuosos, y hasta una coincidencia que no pasó desapercibida para nadie. Ambos publicaron, con pocas horas de diferencia, una imagen de sus manos sosteniendo un libro: El arte de volver, de Gulsael Iqbal. Una coincidencia demasiado precisa para ser casualidad. Y como si fuera parte de una estrategia emocional cuidadosamente planeada, o simplemente el destino interviniendo, la revista Estilo y Vida anunció que Maazine será portada de su próxima edición. En una entrevista exclusiva donde, según se adelanta, hablará por primera vez de lo que significa reconstruir vínculos, aceptar el pasado y mirar con esperanza al futuro. ¿Hablará de Senk? ¿Contará detalles inéditos de esa cena con sus familias? La expectativa crece. Senk, por su parte, fue captado por los paparazzi saliendo de una tienda de relojes de lujo. Aunque intentó evitar cámaras, algunos detalles no pasaron desapercibidos. Según quienes estaban allí, el actor pidió un grabado personalizado en el reverso del reloj que compró. La frase, filtrada por un empleado indiscreto, decía: cuando estés lista, yo también lo estaré. Todo parece indicar que no se trata de una simple reconciliación momentánea. Esta historia, marcada por altibajos, silencios y gestos simbólicos, está tomando un nuevo rumbo. Y aunque ni Maazine ni Senk han confirmado oficialmente una vuelta, cada detalle, cada palabra, cada mirada, parece gritar lo que sus voces aún no se atreven a decir. Una fuente del entorno de Maazine lo resumió así: ella no quiere repetir errores, pero tampoco quiere vivir con arrepentimientos. Esta vez, todo será diferente, o no será. Los fanáticos, mientras tanto, siguen atentos. Porque esta historia aún no ha dicho su última palabra. Y quizás, la próxima vez que se reúnan, ya no sea en un restaurante privado, sino frente a las cámaras, o frente a un altar. ¿Qué opinas tú de esta cena inesperada entre las familias de Maazine Meravet y Senk Torun? ¿Crees que este encuentro es el comienzo de una nueva etapa para ellos? ¿Te gustaría verlos nuevamente juntos en un proyecto o incluso en la vida real? Cuéntamelo todo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle exclusivo.